Bueno, me gustaría empezar hablando sobre pues haciendo una pequeña introducción sobre el tema. Y es que, o sea, el auge, o pues donde mayor tuvo auge el capitalismo fue durante la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque durante esta época pues crearon la máquina de vapor. Y la máquina de vapor, ¿qué era lo que hacía? Mejoraba muchísimo la capacidad de producción de las empresas. Claro, ¿quiénes eran los dueños de las empresas? El capitalista, los burgueses, y eran las únicas personas que podían conseguir esta maquinaria. Claro, al conseguir esta maquinaria tenían que conseguir obreros para que manejaran esta maquinaria. Al haber tanta diferencia entre los trabajadores y el capitalista, pues tanta diferencia entre las clases sociales, Marx empezó a hablar sobre un socialismo. ¿Qué es el socialismo? Es la etapa intermedia que hay entre el capitalismo y el comunismo. El comunismo, como sabemos, es una utopía, es prácticamente inalcanzable, o por lo menos nadie lo ha alcanzado. Pero bueno, ¿qué es el socialismo? Es esta parte donde esta explotación de obreros, esta diferencia entre clases sociales no existe. O sea, todo es como una armonía y paz entre todos los individuos de esta sociedad, hasta que se llegue el punto de que el Estado desaparezca. Cuando el Estado desaparece, aquí es donde aparece el comunismo. Y es aquí donde se dice pues que por eso es una utopía, porque hablando pues seriamente, el Estado es muy difícil que desaparezca, porque ellos quieren ser, por así decirlo, como el dueño de todo, así que es como complicado que desaparezca el Estado y así que se pase al comunismo. Sabiendo esto, ya podemos dar inicio como a las críticas que hizo Marx al capitalismo, que son varias, pues, que iba a tratar algunas. La primera es esta, que ya lo había dicho, esta diferencia entre las clases sociales, que durante el capitalismo, pues en el capitalismo hay dos clases sociales, que son la clase obrera y el capitalista o el burgués, pues. Esta diferencia se daba más que todo porque como el burgués lo que quería era obtener la mayor utilidad, obtener el mayor beneficio, él lo que hacía era explotar muchísimo al trabajador, o sea, lo sobreexplotaba mucho para poder así sacar la mayor ganancia posible. Y Marx criticaba esto porque no le parecía justo que el capitalista, al ser el que pues, se sentaba en su silla, pues en la oficina, pues donde él mandaba y ponía a trabajar a todos, le parecía muy injusto que al hacer eso, o sea, nada, literalmente, y que el trabajador fuera el que se matara la espalda o se quebrara la espalda, no ganara absolutamente nada, o ganara prácticamente muy poquito. Eso era lo que él tanto criticaba. Y él decía, pues debido a esta gran diferencia que había, él decía que en algún punto los obreros iban a dar cuenta de que el capitalista los está explotando, y cuando ellos se dieran cuenta iban a hacer como una revolución, o pues se iban como a desquitar pues con el capitalista, y cuando esto sucediera, Marx decía que cuando esto sucediera, el obrero, pues la clase obrera iba a ser capaz de desmontar al capitalista, y dando así un proceso como de iniciación hacia como el proceso hacia el socialismo. Y también Marx decía que pues debido a que como en algún momento el obrero se iba a dar cuenta de que el capitalista lo estaba explotando, él decía que el socialismo es inevitable, pues o sea, eso se alcanza, o sea, el socialismo se alcanza sí o sí, porque el obrero se da cuenta de que lo explotan, y cuando el obrero se da cuenta de que lo explotan, él está listo para alcanzar el socialismo. Bueno, otra de las siguientes críticas que también es muy importante de Marx hacia el capitalismo vendría siendo la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es ese excedente que le queda al capitalista después de que se realiza la producción y después de haber dado los salarios a los trabajadores, eso que le queda, ese excedente que le queda es lo que se conoce como la plusvalía, que en sí es la ganancia, pues. Marx lo criticaba mucho porque, como dije anteriormente, a él no le parecía para nada justo que el capitalista, al no hacer nada, porque es que él no hacía nada, simplemente se sentaba a ver cómo trabajaban los obreros, fuera el que se quedara con todas las ganancias, mientras que el obrero, que era el que se hacía todo, pues hacía el proceso productivo, se ganara una miseria. Eso era lo que él tanto criticaba, y él quería que la plusvalía estuviera
más bien distribuida hacia los trabajadores, ya que estos son los que a la larga son los que están realizando todo el proceso productivo. Además, Marx con su teoría del valor trabajo decía, pues en resumidas cuentas, él decía que el valor de las mercancías estaba dada por el trabajo. ¿Y quién era el que trabajaba? Exacto, la clase obrera. Entonces, si la clase obrera no trabaja, la mercancía no puede tener, o sea, no tiene trabajo dentro de, pues en sí misma, por lo que no se le puede sacar ningún beneficio a esta mercancía. Por eso, o sea, vuelvo y digo, por eso él tanto criticaba esto, porque el capitalista no trabajaba. Entonces, si no fuera por el obrero, no tendría esa plusvalía. Pero en realidad, esa plusvalía debería ir para el trabajador porque era el que se partía el lomo haciendo todo. La clase burguesa, pues la clase capitalista, sabía muy bien que ellos estaban explotando a los trabajadores, pero ellos escondían eso diciendo que la plusvalía surge no porque el trabajador reciba menos de lo que vale, sino porque produce más de lo que vale. Mientras que los obreros, pues claramente sabían que los estaban explotando, ellos decían que la plusvalía era todo lo contrario, que la plusvalía surge porque el trabajador produce más de lo que vale, sino porque recibe menos de lo que vale. O sea, ellos estaban, o sea, como dijo Marx, o sea, poco a poco, como es un proceso evolutivo, poco a poco los obreros iban dando cuenta que estaban siendo explotados. Como dije anteriormente, para poder alcanzar el socialismo, el obrero debe darse cuenta de que está siendo explotado para poder darle paso a la siguiente etapa, que sería el socialismo. La última crítica de la que voy a hablar es acerca de la reproducción simple y la reproducción extendida. La reproducción simple era mercancía, dinero, mercancía. Aquí lo que quiere decir es que se tiene una mercancía, se vende la mercancía y con este dinero que se gana de esa mercancía se usa para comprar otra mercancía. Pero eso en el sistema capitalista no tiene ningún sentido porque lo que busca el capitalista es obtener un mayor beneficio. Entonces Marx lo explicó con la ecuación, la reproducción extendida. Bueno, esta reproducción extendida es dinero, mercancía, dinero. Pero Marx la explicó de la siguiente manera, que es dinero, mercancía, trabajo, mercancía, luego dinero. ¿Cómo así? O sea, se tiene un dinero, se compra una mercancía. Esta mercancía, como Marx decía que lo único que le puede dar valor a una mercancía es el trabajo, entonces después de comprar esta mercancía le metía trabajo, o sea, le metía trabajo a esta mercancía para mejorarla, por así decirlo, para poder generar una nueva mercancía, pues una mercancía mejor, para poder venderla a un mayor precio. Esa sería la ecuación extendida. Para ir concluyendo ya el video, Marx dijo que en algún punto de la historia el capitalismo va a quebrarse, pues totalmente. Y dio 4 razones por las cuales esto va a pasar. La primera de estas es la tasa decreciente de ganancia, que en sí es que el trabajo está siendo sustituido por capital. ¿Cómo así? Como sabemos, o sea, según Marx, lo que genera valor es el trabajo que le da el obrero a la mercancía. Pero si los obreros están siendo cambiados por capital, mercancía, ya no, pues esto no va a generar ningún tipo de ganancia. La siguiente razón por la cual el capitalismo va a caer, pues va a quebrarse, es la generación de desempleo. Como en el anterior dije, este reemplazo de obreros por maquinaria lo que va a hacer es generar desempleo. ¿Y qué genera el desempleo? A la larga genera que los salarios disminuyan. Y al disminuir los salarios, la capacidad de la sociedad, pues, de consumo va a ser mucho menor, por lo que no van a poder comprar a los precios que están poniendo los capitalistas, y los capitalistas van a tener que bajar los precios, haciendo que no sea para nada bueno y no le genere ningún tipo de ganancia. La siguiente es la concentración de la industria. Debido a que los salarios van a bajar y por consiguiente la capacidad de consumo va a bajar, esto va a significar que algunas empresas, sobre todo las chiquitas, no van a poder vender porque nadie les va a comprar. Así que van a empezar a cerrarse estas empresas, o simplemente las empresas grandes las van a ir comprando hasta que vayan desapareciendo poco a poco. Y por último, debido a que van a pues va a disminuir como la población de las industrias, esto significa que pues las grandes, o sea, al final estas grandes industrias van a tener que fusionar para crear cárteles para poder controlar
tanto la producción de los bienes como los precios de estos bienes. Y esto lo hacen con el fin de poder acabar con el equilibrio del mercado surgido de la libre interacción de la oferta y la demanda. Y por estas cuatro razones es que Marx dice que en algún momento de la historia el capitalismo se va a extinguir para dar paso al socialismo y pues algunas sociedades ya tienen el socialismo, pero para que sea en sí todos los países pues tengan el socialismo para poder así dar paso al comunismo. Pero eso es, como dije al principio del video, es una utopía y por ahora nadie lo ha alcanzado. Así que toca esperar y mirar si lo que dice Marx si se cumple o no.